Hola estudiantes y bienvenidos a esta sesión virtual. Esta es la segunda sesión virtual. Espero estén muy bien y como en todas las sesiones, todavía no es hora de iniciar. Sin embargo, vamos a dar 5 minutos para que quienes se quieran unir puedan unirse y después de eso continuaremos con la sesión. Bienvenidos.
Tal estudiantes, bienvenidos, muy buenas noches. Espero que todos se encuentren muy bien. Yo personalmente estoy muy bien y bueno, espero que ustedes también. Eh, pues bueno, vamos a comenzar con este módulo. Antes de comenzar, quisiera saber, como siempre, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que quisiera comentarme? Muy bien, perfecto. Entonces, si no hay nada que me quieran comentar en este momento, pues vamos a iniciar, perdón. Excelente. Muy bien, pues todo bien. Pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, vamos a comenzar. Entonces, como ya saben, voy a dar un repaso muy veloz de lo que vimos la vez pasada, muy veloz. Solamente quiero repasar para ver que se recuerden qué fue lo que vimos. Como siempre, vamos a trabajar sobre el mismo pizarrón. De hecho, si quieren, incluso pueden abrirlo si están en su computadora, en su celular. Quieran, pueden ingresar, pueden abrirlo y con mucho gusto ahí también lo pueden ver. De hecho, puedo ver incluso si ustedes se conectan. ¿Vale? Entonces, pues pues bueno, vamos a comenzar. Entonces, la sesión pasada la dedicamos hacia el presente continuo. Como pueden ver, el módulo 7, mi vida en otra lengua, son los tiempos que vamos a ver. Past simple, present continuous, past continuous, future will, future going to, future con would like y present progressive. Son básicamente todos los temas que veremos durante este módulo. No quise comenzar con el pasado simple, como pueden ver el pasado simple, porque ustedes, bueno, ya han manejado el pasado simple anteriormente, seguramente lo manejaron durante el módulo 6, que bueno, así fue, lo manejaron. Sin embargo, esta vez lo vamos a ver un poco más relacionado también con el pasado continuo. Por eso no lo quise ver desde un principio, porque es como va muy relacionado, ahorita casi lo vamos a ver casi junto, entremezclado, hasta entremezclado lo vamos a ver. Así que, bueno, repasando un poco, vimos el presente continuo, afirmativo, negativo, interrogativo, sus formas, la estructura, en donde tenemos un auxiliar, que el auxiliar, como recordamos, si alguien recuerda cuál es el auxiliar, el verbo, y se lo señalé, it's Verbo to be. verb to be, así es. Ese es el verbo auxiliar del presente continuo, y bueno, con ese vamos a hacer todo. ¿Vale? You are playing basketball, you are not playing basketball, are you playing basketball? Y con eso tenemos todas las estructuras. Por último, vimos cómo se utiliza. Lo vimos en relación obviamente al presente simple, pues para poder compararlo. Normalmente, cuando nosotros queremos definir algo, queremos mostrar algo, normalmente es más sencillo cuando nosotros lo comparamos con algo. Entonces, en este caso lo quise comparar con el presente simple, que nos habla de cosas, de hechos, verdades generales y cuestiones más permanentes, mientras que por el otro lado el presente continuo nos habla de cosas que son temporales, es decir, una situación temporal o una acción que sucede en ese instante, como por ejemplo en este momento yo estoy enseñando inglés, I am teaching English, o una situación temporal, como por ejemplo, estoy viviendo, como habíamos dicho, estoy trabajando ahorita en una planta recicladora, por ejemplo, lo que sea, ¿no? En este momento lo estoy haciendo y eso nos da a entender que no va a ser algo total y completamente permanente, a diferencia de decir, ah, trabajo para Coca-Cola. Ah, ok, entonces ya tenemos un referente de que trabajo ahí durante y que pienso trabajar ahí por mucho tiempo. A diferencia de estoy trabajando en Coca-Cola, pero me quiero cambiar, ¿no? Esa es la diferencia entre el presente simple y el presente continuo y cómo utilizarlo. Después, ahora, vamos a iniciar y vamos a iniciar con un tema
con el tema que sigue, que de hecho fue el tema que le sigue al presente continuo, es el pasado. Past continuous. ¿Y por qué lo vamos a ver? Bueno, porque es parte del tema es parte del tema de la actividad integradora 2, el pasado continuo. ¿Alguien tiene idea de qué significa pasado continuo? ¿Qué queríamos decir? Porque bueno, como sabemos, tiene una relación con el presente continuo, ¿no? Tiene algo que ver, por algo tienen los dos continuous. Entonces, ¿qué nos querrá decir? ¿Qué se imaginan que nos pueda querer decir el pasado continuo? ¿Alguien que se imagine algo? ¿Qué nos querrá decir? Cuando ¿Mm? suceden dos cosas al mismo tiempo. ¿Hacer varias cosas al mismo tiempo? Ujú. Ok, ¿alguien más? Muy bien. Sería pasado inmediato. El pasado inmediato, ok, tenemos una idea, ok. Vale, tenemos muy buenas ideas. ¿Qué otra cosa se imaginan? Cuando estábamos describiendo alguna situación que sucedió. Describir una situación que sucedió. Muy bien. Entonces, para eso, perfecto. Ahora, me gustan mucho sus ideas. Ahora, vamos a concretarlas y vamos a llegar a un consenso. Vale, entonces, cuando nosotros hablamos del pasado simple o past simple, ¿qué nos querrá decir? Ya vimos que cuando hablamos de presente, si todo esto lo pasamos al presente, nos hablamos de que el presente simple nos habla de situaciones permanentes, ¿no? Mientras que el presente, en el presente continuo, nos habla de situaciones temporales. Si lo pasáramos, si esto lo trasladáramos al pasado, ¿cómo podríamos verlo? El pasado simple nos habla de situaciones permanentes, es decir, situaciones que iniciaron y terminaron ¿cuándo? En el pasado. El pasado simple siempre nos va a hablar de situaciones que iniciaron y terminaron en el pasado. Punto. Por ejemplo, yo jugué básquetbol. I played basketball. Una situación en pasado, inició y terminó en el pasado. Ahí estamos dando a entender que ya no juego, ¿verdad? Yo jugué básquetbol. Hoy en día juego, no, ¿verdad? Es lo que nos da a entender. Yo trabajé en Guadalajara. I worked in Monterrey. So, como pueden ver, yo trabajé, perdón, el español me falla más que el inglés. Entonces, yo trabajé en Monterrey o yo trabajé en Guadalajara. ¿Qué nos quiere decir? Son situaciones que iniciaron y terminaron en él. En el pasado. Efectivamente. Así es. Iniciaron y terminaron en el pasado. Por el otro lado, tenemos past continuous. Past continuous nos hablará de situaciones o acciones que ocurrieron en un momento específico. Son situaciones o acciones que sucedieron en un momento específico. ¿Por qué? Porque fíjense bien, cuando yo digo yo jugué básquetbol, ¿necesito especificar cuándo? No, ¿verdad? Es una oración simple, sencilla, que nos indica que en el pasado jugué básquetbol. Sin embargo, cuando yo les digo, estaba estudiando a las 3
de la mañana. Cambia la situación. Estaba estudiando a las 3 de la mañana. Yo necesito referenciar un momento, ¿verdad? Necesito decirles cuándo estaba estudiando. I was studying at 3 a.m. Perfecto. Entonces sí, ya nos entendemos un poco mejor. Estaba estudiando a las 3 de la mañana. Jugué básquetbol, estaba estudiando a las 3 de la mañana. ¿Vemos la diferencia? ¿Sí o no? Sí, Perfecto. Esas son las diferencias entre el pasado simple y el pasado continuo. Son diferencias que incluso nosotros en español podemos hacer. Estaba estudiando. ¿Qué hacías? Estaba estudiando. ¿A qué te ¿A qué te dedicabas? Me dedicaba a dar clases en el pasado. Inició y terminó en el pasado. En este caso estaba estudiando a las 3 de la mañana, pudo iniciar y terminar igual al mismo tiempo en el pasado, pero estamos hablando de un momento muy específico, a las 3 de la mañana. Ahora, ¿qué podemos notar en el pasado simple? ¿El pasado simple con qué se compone? ¿Con qué? ED. Con el ed. Mientras tanto, el pasado continuo que tenemos, una estructura un poco más compleja, ¿cierto? ING. ING, efectivamente. Y además, si se fijan, también tenemos que el verbo que, ¿qué verbo es este? Was. Was, efectivamente. Que es un verbo que ya está en pasado, ¿cierto? ¿O falso? Cierto. Perfecto. Entonces, si ya es un verbo que está en pasado, ¿cuál era el verbo original? To be. Estoy. El verbo Ujú. to be, efectivamente era el verbo to be. Entonces, si se fijan, la estructura está totalmente relacionada con quién, con esta, con la estructura del presente continuo. ¿Qué es lo único que vamos a hacer para sacar la estructura del pasado continuo? Muy sencillo. Ya vimos que tenemos un subject. Después tenemos el verbo to be, pero no va a ser solamente el verbo to be, va a ser el verbo to be en pasado, ¿verdad? Verb to be in past. Verb to be in past. ¿Qué más tenemos? The verb. We have the verb ing and a complement. En este caso, fíjense bien que para el pasado continuo es casi siempre indispensable un complemento. Casi siempre. Casi siempre es indispensable un complemento. No siempre lo es, no en todas las oraciones en el inglés necesitan un complemento. Bueno, de hecho, ni en español. Yo puedo decir, yo corro. ¿Qué haces? Enseño. Y esa simple palabra ya es toda una oración. Lo mismo pasa en inglés, sin embargo, en este caso muy particular del pasado continuo, casi siempre necesitamos un complemento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien se da una idea? Porque tiene que ser específico. Exactamente, tenemos que mencionar un momento específico. Y ese momento específico, a menos que la conversación, porque claro, el enseñar un idioma es un poco difícil porque pues todo viene en contextos, ¿verdad? Casi siempre el idioma pues se da cuando estamos hablando con alguien. Entonces, a menos que la conversación ya indique el momento, entonces sí, si la conversación ya nos guía hacia el momento, entonces no necesitamos un complemento. Sin embargo, si no tenemos nada que nos indique el momento, necesitamos este complemento que nos indique cuándo sucedió. Por ejemplo, voy a dar un pequeño ejemplo muy sencillo. Si yo preguntara, si en una conversación estuviéramos platicando y de repente pregunto, oye, ¿qué hacías ayer
a las 2 de la mañana, ¿qué hacías ayer a las 2 de la mañana? Entonces sí, la pregunta misma me está llevando al momento, ya no tengo que responder el momento porque ya diría, estaba estudiando. Ya vieron que también está en pasado. Sin embargo, si yo simplemente dentro de la conversación platico, es donde yo tengo que decir, estaba estudiando a las 2 de la mañana. Entonces sí. Por eso les digo que casi siempre voy a necesitar un complemento. Yo necesito que algo me indique este momento. Vale, entonces como ya vimos en el pasado, vamos a ver aquí. Entonces el pasado, pues ahora quiero saber cuál es, no, lo siento. ¿Cuál es el pasado del verbo to be? ¿Recuerdan? Was o Was. y cuál otro hay? Was o were. Efectivamente. Efectivamente, muchas gracias. Este es el pasado del verbo to be. Entonces, esto va a ser lo que utilicemos siempre. I, sujeto, was con el verbo to be, studying, el verbo ing y el complemento a las 3 de la mañana. Ahora, esto, como habíamos visto en el pasado, esto es una oración afirmativa. Estoy declarando algo. Si yo la quisiera hacer en negativo, ¿qué tengo que agregar? Not. Not, efectivamente. Not. Y con esto yo ya tengo una oración negativa. Subject más el was, were, más not, más el verbo con ing, más el complemento. Por ejemplo, ¿cómo quedaría esta oración? I was studying at 3 a.m. si yo la hiciera en negativo. ¿Cómo quedaría? I was not studying at 3 a.m. Very good. Excelente. Muchísimas gracias. Estuvo muy bien. Excelente. I was not studying at 3 a.m. Hola. Sí, Buenas noches. ¿Se puede? I wasn't claro. studying at 3 p.m. a.m. Efectivamente, tienes toda la razón. Claudia, tienes toda la razón. Se puede poner I wasn't studying. Claro que sí, se puede hacer. Por supuesto que se puede hacer. Esta es una contracción que siempre es aceptada en el idioma inglés. Yo lo pongo de esta manera solamente para que ustedes vean de dónde viene, pero nosotros siempre vamos a poder hacer las contracciones. I wasn't studying. Siempre podemos hacer las contracciones. Muchas gracias. Así es. Ajá. Y por ejemplo, si yo dijera you, ¿cómo quedaría si fuera you? Si fueras tú el que no Weren't. el que tú estudia. You You weren't. You were. You were not. You were or you weren't studying at 3 a.m. Por supuesto que se puede. Por supuesto que se puede. Y hacer la negativa, solamente agregamos el not y con eso queda. También podemos hacer la contracción y podemos decir you weren't studying at 3 a.m. Podemos usarla de cualquiera de las dos formas y no vamos a tener ningún problema.
¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Not. Perfecto. No questions. Very good. Ahora, ¿cómo será la forma interrogativa? ¿Alguien se imagina? Was you studying at 3 o'clock? Muy bien, efectivamente. Were you studying at 3 o'clock? At 3 a.m. or at 3 o'clock? Was, were, más un sujeto, más el verbo con ing, más el complement. Y lo más importante aquí, el signo de interrogación, si no, no sabemos qué es una pregunta, ¿verdad? Entonces, la pregunta, como ya me la dijeron, were you studying at 3 a.m.? ¿Estabas estudiando a las 3 de la mañana? Ujú. ¿Cómo que estabas estudiando a las 3 de la mañana? No lo puedo creer, ¿verdad? Were you studying at 3 a.m.? Muy bien. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Sí, no, tal vez, a lo mejor, quizás, quién sabe. Ok, perfecto. Está bien, me da mucho gusto. Muy bien, entonces, estas son las diferencias entre pasado continuo, pasado simple. Muy bien. Ahora, vamos a pasar, vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer un ejercicio juntos como la vez pasada, si no les molesta, y pues vamos a hacerlo, ¿vale? Ay, no, perdón, se me olvidaba explicar una última cosa, perdón. Vamos a pasar acá, una nueva hoja en blanco, para hacer una última explicación. Como ya sabemos, el past continuous nos indica una situación en un momento muy específico. Y ya vimos que ese momento específico lo podemos mencionar como at 3 a.m. ¿De qué otro modo podemos mencionar este momento? ¿A alguien se le ocurre? Que sería lo más común, porque normalmente no damos tanto las horas, pero lo que sí hacemos es La fecha, una fecha, podría ser a date, una fecha, Mm, podría ser o yesterday o last night. yesterday, muy bien, yesterday, muy bien, last night, muy bien, todas son muy buenos ejemplos, pero hay una forma más en la que nosotros podemos hacer referencia a un momento muy específico, como es referenciando otro momento. ¿A qué me refiero? Y esto suena muy rimbombante para lo que es, pero simplemente es interrumpir. Cuando nosotros interrumpimos otro momento, por ejemplo, I was studying when my mom came in. ¿Ya vieron? ¿Qué estaba haciendo cuando entró mi mamá? Studying. Estudiando. Exactamente. I was studying when my mom came in. No, coming. ¿Ya vieron? My mom came in. Entonces, yo estaba haciendo algo y otra cosa lo interrumpió. Puede ser en cualquier ámbito. Por ejemplo, I was playing soccer when the earthquake started. Earthquake. ¿Qué es un earthquake? ¿Alguien sabe? No. Terremoto. Exacto, un terremoto, un temblor o un terremoto. Oh, Entonces, ¿qué hacía? Jugaba soccer cuando y siempre inició. se interrumpe, y siempre se interrumpe con when, Sí, o se puede hay dos palabras
hay dos palabras importantes. Lo siento. Hay dos palabras importantes que son when y la otra importante que también vamos a usar aquí es while. Guay. Why? While. Pero Sí, venían los ejercicios exactamente, en la plataforma. Ujú. efectivamente, tenemos el when. El when lo usamos cuando hay una acción que interrumpe. Por ¿Cuándo? ejemplo, Ujú. mi mamá entró, el terremoto inició, y todo eso, si se fijan, fíjense muy bien, cuando yo utilizo el when, también venía en la plataforma, cuando yo utilizo el when, esta oración queda en pasado simple. When, Ujú. pasado simple. Sin embargo, si yo utilizo while, I was working while my wife was cooking. Son dos situaciones diferentes. Yo trabajaba y mi esposa cocinaba. Si se fijan, cuando uso when está en pasado simple. Cuando uso while, volvemos a repetir el pasado continuo. Why? ¿Por qué? Porque cuando yo pongo when es porque hay una acción que interrumpe. Pero cuando yo utilizo while, son dos acciones que suceden al mismo tiempo. Si se fijan en la primera, yo estaba estudiando y de pronto mi ¿Cuándo? mamá entró. Ujú. I was studying, my mom came in. Si se fijan, el entrar a una habitación, pues es un instante, es una cosa de un momento, un instante, rapidísimo. ¿En cuánto tiempo empieza un terremoto? Es rapidísimo. Jugaba soccer y un terremoto inició. Sin embargo, cuando yo utilizo while, son dos acciones que suceden simultáneamente. Mientras yo trabajo, mi esposa Ajá. cocina. Por eso, como son dos O sea, acciones es al mismo simultáneas, tiempo efectivamente, es al y el mismo otro es tiempo algo y tienen, momentáneo. efectivamente, así es. Cuando uso when es algo que que es en un instante que sucede. El estudiar, pues sí, yo estaba estudiando, puedo llevar una hora estudiando, no importa, pero lo que sucedió fue en un instante. When Ujú. my mom came in. Jugaba soccer, I was playing soccer when the earthquake started. Sin embargo, cuando hago while, pues obviamente son diferentes. I was playing soccer while my son was watching, mientras mi hijo veía el juego. I was playing the guitar while my son played, mientras mi hijo jugaba. Y tenemos dos situaciones que igual suceden al mismo tiempo. Y si es la misma persona, profe, por ejemplo, I ¿Mm? was eating, ah, I was eating while I watching the television, Ah, a TV. F. Muy Puede ser bien, muy yo buena y yo. pregunta. Efectivamente, puede ser la misma persona. ¿Cómo vamos a poner esto? Este es uno de los casos muy particulares, sin embargo, claro que puede suceder. I was cooking while I was watching TV. Por supuesto que puede suceder porque yo puedo hacer dos acciones al mismo tiempo. Por Entonces supuesto se que puede puede usar suceder. la misma persona. Y Así es. no Se puede siempre en el utilizar. yo. No siempre en el yo. Por ejemplo, lo puedo usar como she was
eating while she was reading, por ejemplo. Porque siempre podemos hacer dos acciones al mismo tiempo. Digo, ya ahí ya entraría más nuestra lógica y nuestra coherencia, porque, por ejemplo, ya sería muy difícil decir he was playing soccer while he was washing the clothes, ¿verdad? No, bueno, sí, obvio no se pueden Pero hacer esas dos actividades. efectivamente, pero ahí solamente entra nuestra, digamos, nuestra propia Ujú. lógica, pero claro que sí, una persona puede hacer dos actividades al mismo tiempo sin ningún problema y es algo que normalmente sucede, es algo que normalmente decimos y como hablamos normalmente. Es por eso que me gusta enseñar esta parte en la que podemos ver cómo no nada más podemos hablar de fechas y horas, sino sobre referenciar a otro momento, interrumpir o que dos acciones sucedan simultáneamente. Puede ser Ujú. yo o yo y otra persona, o las personas que sean, no hay problema. Puede ser en plural, en singular, no hay problema. Por ejemplo, yo podría decir, I was teaching English Mm. while the students were paying attention. Puedo poner las personas que yo quiera conforme yo crea que es necesario. Ok. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? Yo, Vale, yo entonces, quería sí, preguntar algo que no tiene claro, nada que ver con la no hay clase. problema. Bueno, con el tema de ahorita. Es Ujú. que el miércoles pasado yo me traté de conectar y no había un ID y le daba play y Sí, nunca pude. fue lo que me dijeron varios. Este, ya después de eso no me dio tiempo de Ajá. contestarles porque ya estaba en la sesión, pero lo Ujú. puse también en el foro de novedades, ya no pude contestarles. También lo puse en el foro de novedades también, pero bueno, ya ahorita puse la liga completa y pues, bueno, espero que Sí, ya no vuelva a suceder esta sucediendo. quería nada más comentarle si se puede mejor así con el ID y para entrar, Claro que sí. porque de la Voy a otra poner forma todo. No no los pude. Y dejo. además, aquí donde yo vivo son las 10:30 a la hora de la clase. Claro. Y traté y nada. Perdón, ya no interrumpo. No, Nada no, más no, no hay quería ningún pedir problema. que siempre haya el ID para poder entrar. Por supuesto que sí. Así lo voy a hacer. Como ahora Gracias, gracias. puse la Sí, sesión, yo creo que va a por ser la eso, mejor forma. sí, por eso logré entrar. Perfecto. De Qué hecho, me bueno. tuve que conectar en otro equipo porque en uno de mis equipos no me deja, me dice que tengo que actualizar y le pongo y no, Oye, pero ya y no aquí deja sí pude. actualizar. Qué bueno. Pues ya están aquí. Qué bueno, me da Gracias, gusto. pro. Gracias. Entonces, muy bien. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio para ver qué tal nos quedó y todo. No se preocupen, lo voy a hacer con ustedes. Y claro que sí, después lo podemos explicar, lo que sea necesario, ¿vale? Perfecto. Claro que sí, ahora sí, vale. Entonces, este ejercicio pueden ingresar ustedes, si quieren ingresar, pueden ingresar también conmigo. Igual que la vez pasada, podemos entrar a esta página www.kahoot.it y va a pedir este número. En cuanto se ¿Cómo los se pida, entra? pueden entrar. Pueden abrir hay que abrir el explorador donde abren sus páginas de internet y Ajá, ponen esta página. pero es que creo que para hacer eso me tengo que salir, no me deja. No creo Ah, que sea ya. necesario salirse. Mm, A ver, pero no, es que no le sé mucho a eso. No se Mm, mm, preocupe, vamos a intentarlo, no hay ningún problema. Vamos a pero intentarlo. ¿Dónde? me manda a otra página, ¿no importa?
No, no hay problema. No va a aparecer la misma que yo tengo aquí. No, no es la Ah, misma ok. que aparece ahí, sino que aparece una donde Ok, dice que pongan el K. número, un número. www.k. A ver, PIN es 173. Ujú. 173. 91. Después de eso les debe pedir su nombre. 81, sí. Ay, otra vez. Ay, Muy bien, muy bien. Sí. Excelente, ya aquí está. ya entré. Excelente, muy bien. Y en dónde veo la parte? O sea, tengo que Ahorita volver a vamos a entrar. iniciar. No, 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 ahí donde está, ahí se puede quedar y ahí lo vamos a ver juntos. No se preocupe. Ahorita Ah, ya lo ok. voy a iniciar y vamos a poder entrar. Voy a esperar nada Ujú. más 2 minutitos para ver si alguien más se quiere conectar. Si Ok. alguien más quiere entrar y ya lo voy a iniciar. Ahí usted va a poder picar las respuestas, cuál cree que sea la respuesta correcta. Es un ejercicio sobre pasado continuo y pasado simple. Vamos a ver cómo funciona. Perfecto. Entonces voy a dar inicio. De cualquier forma, si hay alguien más que se quiera unir, puede unirse sin ningún problema. Va a seguir aquí el pin va a aparecer aquí abajo de la pantalla. Van a poder seguir uniéndose sin ningún problema. Entonces ya va a empezar. Ah, Perfecto. Entonces vamos a ver qué nos dice. Pasado continuo y pasado simple. While my grandma, my dog, she. Entonces tenemos que elegir entre estas respuestas. Cuando utilizamos while, usamos dos actividades diferentes, ¿verdad? Dos actividades al mismo tiempo. Ay, se me acabó el tiempo, no terminé de leer. Oh, bueno. Sí. Lo siento, es que si le pongo más tiempo a cada pregunta, se nos va No a se ir preocupe, no se preocupe. No pasa nada. muy David. lento. While David, ¿qué hacía mientras él hacía algo? Corría, efectivamente, en este caso corría, se cayó y se pegó en la cabeza. Todo eso le pasó al pobre David. No, pues no. Fell and hit. En este caso, ¿por qué? Porque si se fijan estas dos cosas de caerse y pegarse, ahí yo me equivoqué, debió ser when, porque caerse y pegarse son cosas instantáneas. Entonces ahí era pasado simple. Iker, el amigo de Iker le cortó el cabello mientras dormía. ¿Cómo ven? Pobrecito. No, venga, no. Iker friend cut his hair. En este caso, también no sé por qué lo tengo tan mal. Según yo lo había corregido, perdón. Pero en este caso también era when. ¿Por qué? Porque cut es algo instantáneo. A very scary dog. Morder. ¿Qué? ¿Morder es rápido o tarda tiempo? ¿Es algo que sucede en un instante o no?
Claro, sucede en un instante. Entonces un perro muy feo me mordió mientras yo iba No, caminando. pues no. Vamos a ver. No, es que lo tengo mal. No se preocupen. Yo lo había hecho diferente, lo puse mal. Entonces, Nacho, ¿qué hacía? Son dos actividades juntas. Aquí sí son dos actividades juntas. Comía Ah, pizza y se sí. bañaba. Este, Qué raro, pero bueno. no. He got No. a pizza. No, esto No, estuvo pues mal. no. Era getting. No, tenían toda la razón, era getting. No sé por qué. Les digo que lo puse mal, que lo estoy haciendo mal. Agarré el que estaba mal. Perdonen, disculpen. Lo voy a recorrer. Ya cuando lo suba a la plataforma, porque se los voy a subir, voy a corregir. Voy a dejar bien correcto. Alex ball in his face. Le pegó la pelota cuando le intentaba agarrar. ¿Cómo creen que haya pasado? Le pegó, es rápido, es algo instantáneo, no lo es. He caught No. the ball in his face. Atrapó la pelota, pero con la cara. Kitty. Kitty, caerse, será rápido, será lento. El gatito se cayó del sillón mientras estaba. Se cayó mientras estaba saltando en el sillón. Fell, porque caerse es algo muy rápido, muy rápido. Se los voy a corregir para que quede bien, bien, bien. No se preocupen. An accident while the fruit. ¿Qué tal? ¿Estábamos teniendo un accidente? No, ¿verdad? El accidente pasa rápido, entonces tuvimos el pasado. Tuvimos un accidente mientras. ¿Qué pasaba? ¿O cuándo estábamos reparando el techo? No, yo voy a picar, amarillo. Es que el have era pasado. Have es presente. Ahí, ese fue el error. Que el have es presente. Es presente. A ver, ahora. While the bathroom, Alberto fell asleep. Mientras usaba el baño, mientras estaba usando el baño, Alberto se quedó dormido. Dormirse es algo instantáneo, es algo que sucede así, rápido. Pasó. Entonces, No, was using cuando estoy se reprobada durmió. ya con todas. Claro que no, porque además yo lo hice mal, entonces muchas no son su culpa. Algunas cajas, me cayeron en la cabeza mientras trabajaba en el almacén. Algunas cajas me cayeron así, rápido, mientras I was. Exactamente, cayeron rápido mientras yo trabajaba en el pasado, estaba trabajando. The ball found nose while he. Qué tal. La pelota le rompió la nariz cuando no veía. La pelota le rompió la nariz, es rápido. Cuando no estaba viendo. Cuando yo no, Están bien cuando él no estaba. difíciles, no puedo con ninguna. No. Les voy a poner más tiempo para cuando se los ponga, para que las analicen un poquito mejor, para que las Mejor puedan menos pensar un poquito preguntas más. con más tiempo. No, claro, por supuesto. Mientras yo iba para la casa, me encontré con un mono lobo, con un changuito lobo. Mientras yo iba, ahí sí, yo iba yendo, estaba yendo, caminando. Me encontré, y encontrar es rápido. No.
I met a crazy monkey. Me encontré con ese chango. Sí, es un tema, además el tema a veces es un poco complejo, lo sé, pero no hay mucho problema. Yo sé que lo van a hacer muy bien, no se preocupen. Y yo sé que también el tiempo nos apura, nos presiona y nos pone, ay, no nos deja hacerlo bien. Jorge's motorbike while he through the air. Se rompió su moto. Qué mal. Broke, efectivamente, broke porque romperse es rápido. Se rompió rápido mientras volaba por el aire. Mientras caminaba en el bosque, Mateo encontró un hongo, un enorme hongo. Mientras estaba caminando en el bosque, Mateo encontró un enorme hongo. Mientras estaba caminando. Vamos a ver. El bote de Miguel se estaba hundiendo mientras él se tomaba un cóctel. Se estaba hundiendo o se hundía o se hundió. Ahí no se las pondría mal. ¿Por qué? Porque ahí tenemos dos formas de verlo. Ay, qué bueno, así tuve una buena. Ahí se hundió, porque ahí el bote de Miguel se hundió mientras él se tomaba un cóctel. Entonces, pero ahí tenemos dos formas de verlo. Podemos Soy la verlo desde el punto última de en vista la de. lista, qué horror. Pues aquí, Mientras ¿qué tal? Mientras él estacionaba su coche, se lo llevó se fue a la alberca. La segunda será en un instante. He drove into the swimming pool. Se fue hacia la alberca. Esta estaba muy difícil porque esta es una forma de hablar, esta es una expresión. Drove into o conducir hacia, drive into, es ir hacia algún lugar. Manejar es tener un accidente. Carlos a tree while he to catch his breath. Carlos was hitting a tree. Carlos hit a tree, le pegó un árbol mientras intentaba atrapar el frisbee. No. No, ahí está. Ya veré. Ahí está. Vamos a ver. ¿Cómo? No es cierto, yo voy en el último lugar. María sonrió, ¿verdad? En pasado, una sonrisa sola. En pasado simple. María sonrió cuando o mientras estaba viendo su show favorito. Tiene que ser esta entonces. ¿No? ¿No es watching? Pero es where, while we were watching. Tenemos que ver también los sujetos. Y decía we. Entonces era we were watching. Ok, ya. Mientras Marcos andaba en bicicleta. Esa sí es una acción que podemos hacer durante un tiempo. While Marcos was cycling, ¿qué le pasó? Se cayó. He fell off. ¿Vale? ¿No era fell? No, o fell. Fallen Pues es yo otro puse- tiempo. Lo siento. Alberto olvidó todo cuando estaba en el examen de inglés. Alberto olvidó todo mientras escribía en el examen de inglés. Olvidó en pasado y was writing. Vale, muy bien.
No, no se preocupen, no estuvo mal, para nada. Es un tema un poco complicado, además de que, como les dije, en algunas me equivoqué, entonces también tampoco, también hubo un tachezote para mí, pero ahorita lo corrijo y cuando ahorita que se los ponga en la plataforma, ya va a estar correcto y lo van a poder analizar con más tiempo, con más calma, con respecto a lo que les di. Con eso lo van a poder cotejar perfectamente y van a ver que van a salir mucho mejor. ¿Vale? No fue totalmente su culpa, sino que fue mía. Solamente hay que recordar, cuando nosotros somos interrumpidos por una acción, esa acción es instantánea, es muy rápida. Que me muerda un perro, pues es muy rápido. Que me caiga, pues es muy rápido. Que alguien entre es muy rápido. Esas son las acciones muy rápidas. Mientras que si son acciones que suceden durante un periodo de tiempo, ya serán cosas que puedan pasar al mismo tiempo, como cocinar y comer, como escribir y escuchar música. Son cosas que sí pueden suceder durante un mismo periodo de tiempo. Ay, claro, sí es cierto. Efectivamente. Ok. Muy bien, entonces, pues hasta aquí vamos a dejar el tema como tal. Si tienen alguna duda, también me pueden contactar, por supuesto, a través de la plataforma, en mi correo institucional. No hay ningún problema. Normalmente intento contestarles lo más rápido posible. ¿Tienen alguna duda antes de terminar? ¿Algo que me quieran comentar de sus actividades integradoras que les cueste trabajo, algo más? ¿No? Pues creo que están muy sencillas. O sea, solo es Así seguir las es. instrucciones y como vienen en inglés y en español, creo que lo único que tuve que hacer es como leerlas como varias veces la instrucción para no confundirme con con la sesión, con el módulo 6. Sí, Entonces, así tratar es. de tomarlo con más calma para seguir las instrucciones. Perfecto, eso me da mucho gusto. Efectivamente, nada más, como siempre, esto siempre se los recuerdo y acostúmbrense si van a estar aquí, porque siempre les recuerdo, recuerden dar los permisos para que yo pueda acceder a su audio. El audio es muy importante. Siempre intenten entregar con el audio. Recuerden que no es mucho problema si se pasan del tiempo que les dice que tiene que durar 2 minutos. Si se llegan a pasar, no hay ningún problema. Yo os lo sigo tomando en cuenta sin ningún problema, sin ninguna penalización. Y bueno, nada más para que den los permisos para que sí lo pueda ver, para que sí lo pueda escuchar, porque sí es muy importante dentro de su rúbrica. Yo entregué la 1 y no me acuerdo si puse la autorización del audio, espero que sí. Probablemente sí, no me ha tocado ninguna sin Ah, autorización. Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Espero que tengan una buena noche y descansen y Profe, nos vemos el próximo una miércoles. Claro pregunta. que sí, dígame. La próxima semana las clases van a ser también a las 9:30 de allá. Probablemente lo recorra a las 9, un poquito antes, porque creo que hay algunos que me están pidiendo que la recorra un poco antes, supongo que por el cambio de horario también. Sí, porque acá son las 10:30. O sea, la Sí, hora que me empieza imagino. la clase Sí, ya son son las las 10. 11:30. Ya son las No, 11:30 para ustedes, ¿no? Ahorita. ajá, ya terminar serían las 11:30. Pues En sí. viernes no hay problema, pero en miércoles, que es de entre semana No, de claro, hijos por a la supuesto. escuela, así como que, ay, Sí, lo sé. sí, Está bien, voy a intentar, voy a ver, o igual lo recorro a las 9 para que sea más, un poquito, aunque sea un poquito menos, y ya sí, podamos estar un poquito mejor, ¿vale? ujú, sí. Perfecto. Y gracias por poner ahora sí el pin para entrar a la sesión. Claro que sí. Otra vez lo voy a hacer. Muchas gracias. Buenas Al noches. contrario. Buenas noches, lindo fin de semana a todos. Y gracias, Buenas profe, Hasta que luego. noches. descanse.